La sesión de hoy la dará el profesor José Derner. El profesor Derner es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile y es doctor en ciencias agrarias de la Universidad de Kiel en Alemania. El profesor es actualmente el decano de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, pero también ha tomado varios otros cargos de gestión anteriormente, como la prodecanatura, director de la Escuela de Graduados, director de instituto. También es el director del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos y director del proyecto Redes bajo el cual estamos realizando todos estos seminarios. Bueno, el profesor Derner tiene una gran trayectoria académica, es profesor titular de la universidad, tiene más de 54 publicaciones científicas, capítulos de libros, ha formado cerca de 30 estudiantes de pre y posgrado, también es editor en jefe de la revista Agrosur y participa activamente en la revisión de varios artículos científicos de gran categoría, ¿sí? También es responsable de varios proyectos de investigación de tipo Fondesit. Ha participado no solo como responsable, sino también como colaborador en otros proyectos Fondesit, Fondequip, proyectos en común con instituciones internacionales. Ha sido poseedor de la beca Alexander von Humboldt, mediante la cual ha realizado varias estadías en Alemania, también tiene estadías en China, y una gran red de colaboración internacional, lo cual nos enorgullece bastante en tenerlo como decano, como profesor y como director de este proyecto Redes, y es quien está cerrando esta sesión de seminarios. Por lo tanto, un gusto presentarlo, profesor Derner, y amigo del instituto. ¿Sí? Profesor, puede comenzar nomás su presentación. Ya, muchas gracias por la presentación, Susana. Bueno, el título de la presentación ya lo conocen, tiene que ver con el incremento de la densidad aparente de un andisol, que fue una pregunta que surgió hace un buen tiempo atrás, cuando ya me empecé a meter en la dinámica de los estudios de los suelos volcánicos, y surgió muchas veces como un punto de discusión en nuestro instituto, ¿ya? En ese contexto, en la introducción me voy a referir a algunos aspectos característicos de las propiedades físicas de los suelos derivados de cenizas volcánicas, tratando también de rescatar trabajos que han sido publicados por distintos autores en la temática, estudios principalmente centrados en el centro-sur de Chile. Luego, material y métodos, me voy a referir fundamentalmente a 3 experimentos de campo que venimos desarrollando desde el 2009 a la fecha. Y en ese contexto, bueno, obviamente explicar algunas mediciones de campo y de laboratorio que se han realizado en la estación, en nuestro instituto, así como también en la Universidad de Kiel y Kassel en Alemania. En los resultados, bueno, voy a presentar una síntesis de resultados de estos 3 experimentos, pero también les voy a mostrar un poco en lo que estamos ahora, lo que defino como work in progress. Y al final, dado que se está trabajando en una misma serie de suelos, les voy a mostrar un poco lo que significa la integración de resultados con un enfoque tratando en cierta medida de distinguir las diferencias entre un suelo que tiene estructura y un suelo sin estructura, para finalmente pasar a una suerte de conclusión o comentarios finales. Ya. Bueno, en este mapa de la izquierda, que es una publicación de Francisco Matus del 2006, pueden ver un poco la extensión de los suelos derivados de materiales volcánicos en el centro-sur de Chile. Aquí en este punto rojo se ve dónde está ubicado aproximadamente la ciudad de Valdivia, donde está situada nuestra universidad. Aquí pueden ver un evento eruptivo, que por un lado se puede ver como un desastre natural, pero por otro lado, este es el material formador, ¿no es cierto?, de los suelos derivados de cenizas volcánicas, que en su interacción con material coloidal, ¿no es cierto?, y complejos orgánicos minerales, determinan las propiedades extremas o ándicas que se definen para este tipo de suelo. Dichas propiedades ándicas están definidas y ahí se distingue, ¿no es cierto?, lo que es la carga variable, la alta capacidad de retención de materia orgánica, la baja densidad aparente, que es el foco central de esta presentación, lo que determina también una alta porosidad total
la materia orgánica contribuye, ¿no es cierto?, a la gran estabilidad que presentan los agregados, y probablemente el aspecto negativo de estos suelos tiene que ver con su alta capacidad de retención de fósforo. El principal responsable, junto con la materia orgánica, de esta baja densidad aparente es esta molécula que ustedes pueden ver aquí, que es un tipo de arcilla que se denomina alofán. El alofán, como así lo planteó el profesor Matus en un review en Catena, bueno, ya se sabía que es una esfera que es porosa, pero en donde se producen interacciones con distintos componentes orgánicos que le dan estas características particulares a estos suelos. Ahora, ¿por qué es interesante desde el punto de vista de la baja densidad aparente? Acá tenemos dos trabajos publicados en años distintos. Por un lado, aquí en el 2008, un trabajo de Reynolds, en donde uno puede ver distintos parámetros que definen la calidad física del suelo y cómo estos disminuyen en función de la densidad aparente. Por ejemplo, cómo disminuye la capacidad de aire y también cómo disminuye el volumen relativo de almacenamiento de agua aprovechable para las plantas. Por otro lado, acá tenemos, ¿no es cierto?, una publicación de Tony Dexter del 2004, en donde él plantea a la comunidad científica un nuevo indicador de calidad física del suelo, que lo define como el índice S, que corresponde a un punto de inflexión de la curva de retención de agua, y podemos ver nuevamente que en la medida que aumenta la densidad aparente, este índice de calidad física disminuye. Ahora, cuando uno quisiera ver aquí, bueno, dónde están los suelos volcánicos en estas distintas investigaciones, lamentablemente quedamos fuera de escala, ¿ya? Y eso fue una de las principales cosas que me llamaron la atención cuando empecé a trabajar en este tipo bien específico de suelo, y uno podría definir en ese contexto dos cosas. Una, que estamos en presencia de suelos que presentan características físicas extremas, y por otro lado, uno podría argumentar a partir de esto de que suelos que tienen una densidad aparente tan baja nunca o eventualmente nunca podrían presentar limitaciones de tipo físico. Dicho eso, y recogiendo un poco la investigación que se ha hecho desde los años 70 y tantos hasta la fecha, quise recoger un trabajo del profesor Achim Ellis, que fue un gran profesor de nuestra universidad, de ascendencia alemana, pero que llegó a Chile durante la Segunda Guerra Mundial y fue recibido por una familia chileno-alemana. Él proviene de la Escuela de Ciencias del Suelo de la Universidad de Hannover, en donde se conoció con su buen amigo el profesor Rainer Horn. Y Achim siempre tuvo la capacidad de integrar distintas cosas. Y en esa línea, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, era cuando él hacía sus estudios, trataba de ver, bueno, cómo era el comportamiento físico de estos suelos cuando estaban expuestos a distintos usos o distintos tipos de cobertura. Y esta es una gráfica que es bien característica, en donde uno puede ver, por un lado, el volumen de sólido, textura, materia orgánica, pero también cómo el volumen poroso va disminuyendo en la medida que aumenta la intensidad de uso. Entonces, las principales líneas de investigación que él desarrolló en términos generales tenían que ver con el efecto de cambio de uso del suelo en relación al comportamiento físico de los andisoles, el efecto de la materia orgánica sobre la hidrofobia de los andisoles, que es un tema en sí mismo, y también se refirió por mucho tiempo a lo que tenía que ver con la distribución de las tensiones en suelos volcánicos. En esta otra gráfica de acá podemos ver para un suelo andisol y para un suelo ultisol cómo la intensidad de uso del suelo nuevamente ya disminuye el volumen poroso. Y una de las grandes conclusiones que siempre planteaba en su trabajo tenía que ver, ¿no es cierto?, con que el cambio de uso de suelo, por ejemplo, del bosque a una pradera, expone el suelo a mayores tensiones. Y como consecuencia de eso, provoca una deformación tal que disminuye la porosidad total y se produce una redistribución del volumen de poros. Eso nosotros lo entendemos, ¿no es cierto?, como una reducción del volumen de macroporos y fundamentalmente anexado a eso una reducción de la conductividad hidráulica saturada, y en contraposición a eso, porque él planteaba que existía una redistribución, aumenta el volumen de agua aprovechable para las plantas, y después me voy a referir un poco más en detalle a eso. También aumenta la resistencia a la penetración, el coeficiente de compresión o capacidad de soporte del suelo, como así también la cohesión.
Y como nos planteó en la última presentación el profesor Oscar Seguel, el profesor Ellis planteaba que la magnitud de la respuesta depende del tipo de suelo, cada suelo tiene un carácter, y también del manejo histórico. Bueno, revisado los trabajos del profesor Ellis, bueno, evidentemente que cuando uno empieza una carrera académica empecé a plantear ciertas preguntas, y me llamaba la atención muchas veces que el profesor Ellis hacía su estudio en distintas estaciones del año, y traté de figurarme o pensar, bueno, ¿por qué él en cierta medida hacía ese enfoque? Por otro lado, cuando uno ve los resultados que él tenía, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué tan negativa podría ser eventualmente cierto nivel de compactación? Y por otro lado, revisando, ¿no es cierto?, que estos suelos tienen densidad aparente tan baja, la pregunta que también surgía en las discusiones del instituto tenía que ver con el hecho de responder si podemos, a través de parámetros simples, medir el efecto de la compactación en el funcionamiento del suelo. Siguiendo un poco con algunos de los trabajos más relevantes de AGIM, aquí ustedes pueden ver distintos tipos de suelos y cómo estos suelos se deforman a través de la curva de consolidación, y lo que él planteaba, ¿no es cierto?, que los suelos tienen una respuesta distinta en función de los distintos contenidos de humedad, como presentó también la semana el profesor Oscar Seguel, llamando la atención que los suelos volcánicos tienden a deformarse más que los suelos, en este caso, ultisoles. Pero al mismo tiempo, aprovechando esta misma curva, no tan solo se centró en calcular módulos de compresión, sino que también calculó módulos de recuperación, ¿ya? Para tener una idea, ¿no es cierto?, del nivel de resiliencia que podían manifestar esos suelos. Y ahí la gran conclusión o la gran diferencia estaba que los suelos derivados de materiales volcánicos, dado el alto contenido de materia orgánica, tenían una alta capacidad de resiliencia debido, ¿no es cierto?, a que la materia orgánica le confiere ciertas características elásticas al suelo. Por lo tanto, lo que él planteaba era que los suelos son susceptibles a presiones externas y se deforman dependiendo del grado de saturación de agua en los poros. Sin embargo, manifiestan cierto nivel de recuperación que es mayor en suelos húmedos y que presentan un alto contenido de materia orgánica. Bueno, sobre esa base, claramente ahí había una línea de investigación que uno podía vislumbrar y que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el efecto de las presiones externas y qué tan resistentes o resilientes podían ser estos suelos. Ya llegando a Chile, una de las cosas que tiene nuestro instituto es que nosotros hacemos constantemente giras de cordillera a la costa, a la cordillera de los Andes, y en donde uno trabaja con estudiantes, pero también tiene la posibilidad de recolectar muestras de suelo. Y de esos trabajos, aquí ustedes pueden ver un análisis preliminar de cómo la densidad aparente en distintos suelos andisoles que tienen distinto nivel de desarrollo influye sobre parámetros de calidad física. Por un lado podemos ver que a medida que aumenta la densidad aparente, disminuye la capacidad de aire, llegando a ciertos valores que uno podría indicar como críticos y que están reflejando ciertos problemas de compactación. Disminuye el volumen de agua aprovechable para las plantas, disminuye el índice S que proponía Tony Dexter, y por otro lado disminuye también la conductividad hidráulica. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Si yo veo aquí que con la densidad aparente disminuye el volumen de macroporos, por otro lado puedo ver acá en el trabajo de Fly del 2006 que cuando disminuye el volumen de macroporos también disminuye la conductividad hidráulica saturada. Ahora, en un trabajo que se realizó para una misma serie de suelos, a la cual me voy a referir en detalle más ratito, encontramos relaciones similares, o sea, aumenta la intensidad de uso, con ello la densidad aparente, y estos parámetros de calidad también disminuyen. En otro estudio posterior, que lo presentó también Oscar Seguel la semana pasada, que es de la profesora Susana Valle, en distintos suelos volcánicos característicos de nuestra región, podemos ver acá que en el caso de los suelos volcánicos, que es la serie Agüiti y la serie Osorno, la clara presencia de alofán en el perfil y en los distintos usos del suelo, y en el caso del suelo cubico que corresponde a un istisol, claramente ya el alofán disminuye de forma muy importante.
Acá pueden ver la alta cantidad de carbono orgánico en el suelo, y lo importante de este trabajo es que se estableció, por un lado, que la densidad aparente disminuye con el contenido de materia orgánica, lo cual todos sabemos relativamente bien, pero lo interesante de esta gráfica es que uno puede ver claramente indicado cómo se agrupan los distintos tipos de suelo. Densidades aparentes más altas, a menores niveles de materia orgánica para los ultisoles, niveles medios de densidad aparente para nuestras condiciones, ¿no es cierto?, en los suelos trumados, y niveles bastante bajos, incluso extremadamente bajos, de densidades aparentes para los suelos más orgánicos, que son los suelos ñai. En esa misma línea, para ver un poco el efecto de la densidad aparente, uno puede ver acá que en la medida que aumenta la densidad aparente, en el rango de densidades de los suelos volcánicos, podemos encontrar, ¿no es cierto?, valores de capacidad de soporte que son extremadamente altos y que son, por decirlo de manera, dignos de un suelo que está efectivamente compactado, aun cuando la densidad aparente es muy baja. Por otro lado, en un trabajo de Bachmann del 2020 de la Universidad de Hannover, en colaboración también con la Universidad de Kiel, podemos ver que en una secuencia de suelos de menor a mayor desarrollo, la estabilidad de los agregados, ¿no es cierto?, disminuye con el incremento de la densidad aparente, pero por otro lado, en la medida que aumenta el contenido de carbono orgánico y aumenta el contenido de arcilla, la estabilidad de los agregados también aumenta. Para ir cerrando un poco lo que tiene que ver con las características físicas de los andisoles, otra de las características que son muy particulares tienen que ver con su tremenda capacidad de retención, pero al mismo tiempo, lo cual uno puede derivar a través de la curva de retención de humedad, pero por otro lado llama mucho la atención de que las curvas en general tienen varios puntos de inflexión. ¿Y qué es lo que nos está indicando eso? Que existen distintos compartimentos en el sistema poroso que están almacenando agua. Tenemos agua que está almacenada entre los agregados del suelo, pero también hay agua que está almacenada dentro de los agregados, y al ser estos suelos que presentan una fuerte microagregación, eso determina que podemos tener suelos que tienen un amplio rango de poros a distintos potenciales mágicos, o sea, se pueden comportar como suelos arenosos cuando están saturados o como suelos arcillosos cuando están muy secos, lo cual determina al mismo tiempo que así como estos suelos pueden aumentar rápidamente su contenido de humedad después de un evento de precipitaciones, se pueden secar también rápidamente debido a el alto nivel de conductividad hidráulica saturada. En el centro sur de Chile, donde nosotros nos ubicamos, normalmente caen del orden de 2.000 milímetros de precipitaciones. Los suelos volcánicos de la ubicación más directa que tenemos pueden tener sin problema 2 metros de profundidad, pero aún así podemos tener veranos muy secos en donde la producción de las praderas cae a prácticamente cero. Por lo tanto, es como medio contradictorio. Tenemos suelos que son muy porosos, llueve mucho, pero los suelos aún así se secan. Y lo último, que tiene que ver un poco con el efecto del secado, es que estos suelos reaccionan frente al secado, lo cual uno puede estudiar, a través de lo que se conoce como una curva de contracción, que nos indica que en la medida que el contenido de agua disminuye, el volumen de poros disminuye también. Y eso es un reflejo también de la modificación de la densidad. Ahora, entrando un poco en materia de lo que tiene que ver con la modificación de la densidad aparente, voy a presentar 3 trabajos que tienen que ver con experimentos que llevamos a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria Austral, que está centrado fundamentalmente en sistemas pratenses. Los sistemas pratenses en el centro sur de Chile alcanzan el orden de 1.300.000 hectáreas. Son muy importantes porque en el fondo es el sustento para la alimentación del ganado, animales que están en pastoreo, y eso determina que en estos sistemas se den una serie de interacciones, no tan solo producto de la defoliación de la pradera, sino que producto del efecto del pisoteo sobre el suelo y también de todo el reciclaje de nutrientes que se produce, que contribuye, ¿no es cierto?, a la dinámica de los microorganismos, lo cual le confiere también cierto nivel de resiliencia al sistema. Ahora, cuando me refiero a modificación de la densidad,
Esto ocurre fundamentalmente debido a la acción de fuerzas externas y fuerzas internas, que en el caso particular de estos suelos son elementos que son muy relevantes. ¿Y por qué? Porque toda vez, ¿no es cierto?, que se genera una presión que es mayor que la capacidad de soporte del suelo, se produce una deformación plástica que implica una deformación irreversible del volumen de poro, ¿ya? Pero por otro lado, como podemos ver de estas curvas de contracción que ya les expliqué, en la medida, ¿no es cierto?, que el suelo se seca, como pueden ver acá, también la porosidad se ve modificada y que nosotros lo podemos ver patente en condiciones de terreno con la formación de estas grietas, ¿ya? Producto del efecto cohesivo del agua y de la reacción del suelo frente al secado. Por lo tanto, podemos tener ciclos de formación de suelo en donde se destruyen poros, pero eventualmente estos ciclos de humectación y secado, al agrietar el suelo, van a producir nuevos poros en el sistema. Ahora, estos ciclos, tanto de compactación como de secado y mojado, van confiriéndole cierto dinamismo al sistema, así como lo explicó muy bien la semana antepasada Oscar, que van acercando o van alejando las partículas y eso va cambiando la presión de agua entre los agregados. Por otro lado, cuando el suelo se seca, aumenta el estrés hidráulico, ¿ya? Eso acerca las partículas y eso nos permite comprender por qué se forman las grietas en el suelo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando aumenta la densidad? Disminuye, en este caso, la permeabilidad de aire a distintos niveles de tensión, pero lo interesante de este trabajo es que cuando se compara un suelo que no tiene estructura versus un suelo estructurado, podemos apreciar que la diferencia a un nivel similar de densidad aparente puede alcanzar sobre un orden de magnitud de diferencia. O sea, este sistema poroso que está aquí, continuo, le permite al suelo conducir un fluido versus un sistema poroso que fue destruido y que perdió continuidad. Acá, por otro lado, en un trabajo que se realizó en la serie Osorno, en línea Remewe, podemos ver el efecto combinado de los ciclos de compresión y ciclos de mojado y secado. La compresión del suelo, producto, ¿no es cierto?, de la siembra de trigo, implicó en este caso una reducción de la conductividad y posteriormente los ciclos de humectación y secado que se dieron durante el desarrollo del cultivo permitió un reordenamiento de las partículas y que el suelo se vuelva a estructurar, que en el caso particular de este estudio permitió al final del ciclo que se recuperen los mismos niveles de conductividad que se tenían al inicio del ensayo. Y por otro lado acá tenemos, este es un trabajo de Jorge Ibelich, de Magíster en Ciencias del Suelo, que cuando sometemos al suelo a un estrés mecánico, aumenta el volumen de agua aprovechable para las plantas, disminuye la capacidad de aire del suelo, y cuando sometemos al suelo a un estrés hidráulico por secado, se produce el efecto contrario. O sea, tanto los estreses o las estreses externos como internos en el suelo generan una modificación en la estructura, lo cual en cierta medida fue muy consistente con lo que planteaba Achim Ellis durante la década de los 90. En ese contexto, bueno, el objetivo de esta presentación es analizar el efecto de la compactación, entendido como un incremento en la densidad aparente y también en una alteración de la estructura, sobre la resistencia mecánica del suelo, el funcionamiento de los poros, y la dinámica del agua en el perfil. Y en ese contexto voy a tratar de mostrar un poco la importancia del rol del suelo como almacén de agua. Esta es una imagen de Google Earth, en donde uno puede apreciar en cierta medida la Estación Experimental Agropecuaria Austral de nuestra universidad, y lo que está marcado aquí en estos recuadros en rojo son distintos proyectos que hemos desarrollado desde el 2013 hasta la fecha. Este proyecto, si bien es cierto, ya terminó desde el punto de vista de su financiamiento, lo seguimos trabajando. Tiene que ver, el primero, con estrategias de mejoramiento de pradera. El segundo tiene que ver, ¿no es cierto?, con uso eficiente de agua bajo condiciones de irrigación. Y el tercero tiene que ver, ¿no es cierto?, con el efecto de la compactación
sobre la calidad físico-química de un suelo volcánico y también sobre su capacidad de resiliencia. El suelo corresponde a un Duric Hablutan de la serie Valdivia. El clima corresponde a un clima templado lluvioso con estación seca, temperatura promedio 12 grados Celsius, del orden de 2100 milímetros de precipitaciones. Acá pueden ver una caracterización de este perfil de suelo. Aquí está don Felipe Zúñiga, en donde uno puede ver que en profundidad se van produciendo cambios en el contenido de arcilla, pero lo importante es que se va produciendo un incremento en el contenido de alofán y una reducción del contenido de materia orgánica. Y otra de las particularidades de los suelos volcánicos es que presentan una muy baja densidad aparente en todo el perfil, pero lo más llamativo, y un poco contra las leyes de la física, es que a pesar de que tienes todo este volumen de suelo que está encima, o que son casi 2 metros de volumen de suelo encima de este punto, aquí la densidad aparente disminuye, lo cual está fuertemente condicionado por el incremento en el contenido de alofán. Lo otro es que presentan, bueno, cantidades variables que pueden ser de restrictivas a bastante altas de capacidad de aire, una gran capacidad de almacenamiento de agua aprovechable para las plantas, pero al mismo tiempo un alto nivel de poros en el punto de machetez permanente y valores extremadamente altos de conductividad hidráulica saturada. Aquí pueden ver algunas imágenes del primer estudio. Aquí está mi querido amigo Ignacio López, que era el jefe de ese proyecto, aquí durante una suerte de fiscalización de Fondesit. Acá pueden ver el diseño del experimento. La idea de este proyecto era analizar el efecto de distintas estrategias de mejoramiento partiendo de una pradera degradada. ¿Qué significa una pradera degradada en el centro-sur de Chile? Que tiene niveles de producción menores a 4 toneladas de materia seca por hectárea año, y una pradera bajo condiciones de secano presenta niveles altos sobre las 12 toneladas de materia seca. Tenemos un control, que es la pradera degradada, tenemos 4 tratamientos sobre eso, un mejoramiento solamente en base a fertilización de una pradera naturalizada, un mejoramiento en base a la labranza del suelo y a la siembra de 2 especies, un tercer mejoramiento en base solamente a siembra directa de 2 especies, y una cuarta alternativa que es una siembra directa, pero de una pradera que se define como diversa. Ahora, para un poco colocar las cosas en contexto, la pradera que se cultivó implica una destrucción de la estructura, y las praderas en donde se hizo siembra directa o se mejoró solamente en base a fertilización, implica también una suerte de conservación de la estructura. Hicimos una serie de mediciones de campo, desde resistencia a la penetración, conductividad de aire, se instalaron estaciones de monitoreo de contenido de agua y tensión del suelo a 10, 20 y 60 centímetros de profundidad, y se recolectaron muestras de suelos para una serie de análisis que les voy a mostrar a continuación. Y las praderas fueron, ¿no es cierto?, pastoreadas en este caso por ovejas. Acá pueden ver, por un lado, el efecto sobre el rendimiento de la pradera, de los distintos tratamientos, solamente en base a fertilización, cultivo y siembra directa, y siembra directa con especies polifíticas. Y ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, que comparado con el control, hubo claramente un mejoramiento en la productividad de la pradera. Probablemente no se alcanzó al nivel que nosotros esperábamos, pero sí se produjo un mejoramiento. Ahora, en cuanto al efecto de los distintos tipos de estrategias de mejoramiento en relación a parámetros de calidad física del suelo, acá podemos ver, ¿no es cierto?, que los sistemas que conservaron la estructura ya tienen un mayor nivel de capacidad de aire, y más que eso, presentan mayores niveles de conductividad de aire versus el sistema en donde la estructura se destruyó, por decirlo de alguna manera, producto de la labranza. Ahora, ¿por qué esto es importante? Acá pueden ver al lado izquierdo, estos son imágenes de tomografía computada que se hicieron en la Universidad de Kiel, y los análisis se hicieron en la Universidad de Kassel, en donde uno puede ver, por un lado aquí, la distribución de los agregados, y por otro lado acá, la red de poros. Acá, para el suelo que era nuestro control, que no se hizo labranza,
Acá es el tratamiento en donde el mejoramiento se hizo solamente en base a fertilización de una pradera naturalizada, y este es el suelo que se cultivó. Estas muestras se tomaron, creo que 3 años después de implementado el experimento, y aquí uno puede apreciar que la conservación de la estructura significa contar con una red de poros relativamente continua. Y cuando la estructura se destruye, si bien es cierto, uno puede ver que existe un sistema poroso, la continuidad del sistema poroso se pierde. Ahora, ¿qué significa eso en términos de la producción en este caso, de las praderas y también de la dinámica del agua en el suelo? Se puede ver acá, en donde podemos ver la dinámica del contenido volumétrico de agua a distintas profundidades, 10, 20 y 60, en los distintos tipos de mejoramiento de pradera. Y por otro lado, estos puntitos en negro nos muestran las tasas de crecimiento diario de dichas praderas. Acá tenemos un evento de secado, todo esto es un sistema manejado bajo condiciones de secano, perdón, en donde podemos ver que este secado del suelo permite el crecimiento de la pradera, pero ese año se dio una situación muy peculiar, que fue uno de los años más secos en los últimos 50 años en el centro-sur de Chile, y aquí yo les quisiera mostrar un poco el efecto de la conservación de la estructura. Mientras la pradera, que se mejoró solamente en base a fertilización, alcanzó cierto nivel de productividad, todas las otras llegaron a un nivel igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno puede ver que contar con un sistema poroso continuo permite una buena exploración de las raíces y permite que las raíces de las plantas puedan acceder en ese contexto al agua. Bueno, a partir de este proyecto claramente surgieron nuevas preguntas de investigación que finalmente se traducen en este segundo proyecto de investigación que aún está vigente y que es liderado por la profesora Dorota Detz y que tiene que ver un poco con la pregunta cómo podemos aumentar la eficiencia de recursos hídricos en sistemas bajo riego, tomando como base de consideración la capacidad que tiene el suelo para almacenar agua y para proveer agua para las plantas. Acá pueden ver una imagen del diseño del experimento. Tenemos distintos tipos de pradera, de Lolium perenne, praderas polifíticas y de Bromus valdivianus. El contraste entre Lolium y Bromus es que mientras Lolium es una especie de crecimiento de raíces más superficial, Bromus crece por sobre los 70 centímetros y más. Se establecieron 3 regímenes de riego, uno de secano, que en el fondo es en cierta medida nuestro control, y otro sistema de irrigación que se basa en la curva de retención de agua de estos suelos que se determinaron a distintas profundidades, y en donde se aplica una cantidad de agua que es equivalente al 50% de la capacidad de campo, y un segundo que es equivalente al 100% de la capacidad de campo. Para hacer un estudio en estas condiciones específicas de suelo, no es tan sencillo porque todos estos sensores que están acá tienen que ser calibrados, por lo tanto hicimos un proceso de calibración, teniendo la precaución que el nivel de saturación durante la calibración parta en el mismo punto de la curva de retención, y sobre esta base hacemos todos nuestros análisis y chequeamos, ¿no es cierto?, que se está aplicando la cantidad de agua que se tiene que aplicar. Se hicieron también las mismas mediciones de campo y laboratorio, resistencia a la penetración, también se recolectaron muestras de suelo a distintas profundidades, y también se hicieron algunos ensayos en Alemania que tenían que ver un poco con ciclos de compresión. Este gráfico de acá muestra perfiles ya de 0 a 80 centímetros de profundidad de cómo evoluciona la resistencia a la penetración del suelo como una medida de la resistencia mecánica que el suelo le ofrece a la exploración de las raíces. Y por otro lado, estos puntitos nos muestran cómo cambia a 10, 20 y 60 centímetros de profundidad el contenido volumétrico de agua. Primero, cuando el suelo se seca, ¿no es cierto?, la resistencia mecánica aumenta, lo cual es relativamente bien conocido por todos. Pero para nuestra sorpresa nos encontramos de que a la medida que aumentaba la profundidad,
se producía un incremento notable de la resistencia a la penetración, lo cual podría estar en cierta medida indicándonos la presencia de un pie de arado, lo cual es muy consistente con el manejo del suelo, toda vez que se utilizan arados de tipo de disco, que podrían afectar en ese sentido la resistencia mecánica. Pero en realidad para nosotros fue una sorpresa, porque cuando hicimos los análisis de campo y extrajimos la muestra de suelo, no nos encontramos con una estructura de tipo laminar que les voy a mostrar un poquitito más adelante. Bueno, ahora, este incremento de la resistencia mecánica está estrechamente relacionado con un incremento a los 20 centímetros de profundidad de la capacidad de soporte del suelo y también de un incremento de la cohesión entre las partículas, lo cual nos permite explicar este incremento de acá, pero sí lo que nosotros no encontramos en terreno fue la formación de una estructura de tipo laminar, ya que es como una condición sine qua non para poder describir un horizonte de pie de arado. Por lo tanto, hay un incremento de la resistencia, pero no necesariamente una estructura de tipo laminar. El otro punto que abordamos, y estos son series temporales de análisis paralelo de resistencia a la penetración y contenido volumétrico de agua a 10 centímetros de profundidad, era ver el efecto del pastoreo, ¿ya? Y el efecto de la huella de los animales sobre la modificación de la densidad y sobre, en consecuencia, la modificación de la resistencia a la penetración. Acá ustedes pueden ver los resultados de praderas que se cosecharon con una máquina de cortar pasto, y acá pueden ver ustedes los mismos análisis, pero en praderas que se cosecharon con animales en pastoreo. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Primero, que estos intervalos de confianza acá son bastante más amplios, que los valores son bastante más altos que los valores de acá, lo cual nos está mostrando el efecto del pisoteo de los animales, que pueden ejercer presiones del orden de los 200 kilopascales, que determinan que en ciertos puntos, dentro del muestreo que nosotros hicimos, nos encontramos, ¿no es cierto?, con estas huellas que marcaron niveles más altos de resistencia mecánica, lo que permite explicar esto de acá. Ahora, para profundizar un poquitito o comprender esto un poquitito de mejor manera, también desarrollamos perfiles de resistencia a la penetración de 0 a 80 centímetros de profundidad, y lo que ustedes pueden ver acá en rojo es el resultado, ¿no es cierto?, de una serie de repeticiones en las praderas que se pastorearon versus lo negro, que son las praderas en donde el pasto se cosechó en base a una cortadora de pasto. De aquí queda claro que en los primeros centímetros el efecto del pisoteo y de los ciclos de compresión durante el pisoteo provoca una deformación pseudo-irreversible del sistema poroso que determina que la resistencia mecánica sea muy alta. Y acá ustedes pueden ver un poco el efecto que eso podría implicar en términos de la restricción del crecimiento de las raíces, lo cual en el contexto de ese proyecto es un tema relevante abordar, porque toda vez que uno ingresa agua al sistema, aumenta la producción de la pradera, tienes mayor disponibilidad de pasto, por lo tanto va a haber más tiempo de los animales pastoreando. En consecuencia, el riesgo que se produzca una compactación puede ser más alto. Ahora, para un poco ir avanzando en la comprensión de estos fenómenos de cargas cíclicas, cuando los animales pisan y liberan carga durante la compresión, en la Universidad de Kiel hicimos algunos ensayos de mecánica de suelo para tratar de ver, ¿no es cierto?, cuál era el efecto de estos ciclos de compresión sobre índices de formación, tomando en consideración compresiones menores a la capacidad de soporte del suelo y mayores a la capacidad de soporte del suelo. No voy a entrar en muchos detalles acá, pero sí lo que les quiero mostrar, que cuando estos suelos se someten a ciclos de compresión, no cargas estáticas, sino que cargas dinámicas, que son incluso menores a la capacidad soporte del suelo, el suelo se deforma, ¿ya? Que es un poco lo que planteaba Oscar Seguel la semana pasada. Por lo tanto, aumenta este índice de compresión, lo cual implica al mismo tiempo un incremento en la densidad aparente, y ese incremento en la densidad aparente, como lo pueden ver graficado acá, implica una reducción del volumen de vaporporo y en un incremento a través de una reducción del índice de compresión de la estabilidad mecánica.
Por lo tanto, nos está mostrando de que el suelo es un cuerpo dinámico que responde a los efectos de los estreses externos, particularmente de los ciclos de compresión. Ahora, para mostrarles un poco el rol que tiene el suelo como almacén de agua, les recuerdo que nosotros definimos distintas estrategias de irrigación, y acá lo que se puede ver es la dinámica del agua en nuestros distintos tratamientos de riego. Acá está claramente el secano, y lo que ustedes pueden ver acá son los pulsos de irrigación que se pueden ver por este incremento y reducción del contenido volumétrico de agua. Ahora, como contamos con información de todo el perfil de las curvas de retención, este valor de contenido volumétrico de agua también lo podemos expresar en láminas disponibles de agua, ¿ya? Y estos puntos que ustedes pueden ver acá corresponden a el crecimiento de la pradera medido como la altura comprimida de los distintos tratamientos. Aquí simplemente les voy a mostrar el ejemplo de una de las especies. ¿Qué fue lo que hicimos? Asociamos estos ciclos de secado del suelo, ¿ya? Ciclos de secado del suelo, con las tasas de crecimiento de la pradera, tratando de responder a la hipótesis. O sea, si tengo más agua disponible, yo debería esperar que la tasa de crecimiento aumente. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Que la tasa de crecimiento es mayor cuando la lámina disponible de agua es al mismo tiempo mayor, y también, bueno, es un reflejo, la mayor tasa de crecimiento de un mayor consumo de agua por parte de la pradera. Bueno, esto es un tema en desarrollo, porque tenemos una serie de otras mediciones más que queremos relacionar con lo que está acá y que tiene que ver con el potencial hídrico en la hoja de las plantas, en los mismos eventos de medición. Y el último estudio que les voy a mostrar tiene que ver con lo que planteaba Jim Ellis, y que decía que eventualmente aumentar la densidad aparente de los suelos volcánicos podría ser hasta cierto nivel beneficioso, dado que, bueno, este cambio en la distribución de poros podría significar al mismo tiempo aumentar el volumen de agua aprovechable para las plantas. Para eso diseñamos un experimento que tiene 3 tratamientos: el tratamiento 0, 1 y 2, que tienen niveles crecientes de densidad aparente dentro del rango de los suelos andisoles, que van desde 0,6 hasta 0,8, y en donde, siguiendo la misma lógica de todos los proyectos anteriores, instalamos estaciones de monitoreo en terreno. Acá también instalamos rizotubos para el estudio de las raíces en profundidad, y realizamos una serie de mediciones con el penetrómetro, con el flujómetro de aire, para hacer estudios también de variabilidad espacial y temporal. Aquí ustedes pueden ver durante la preparación de suelo como una forma también para tomar esto como una forma de destrucción de la estructura. Acá pueden ver los distintos tratamientos, desde el menos compactado hacia el más compactado. Los niveles de compactación los alcanzamos pasando más veces un rodillo compactador que tenía un peso aproximadamente de una tonelada. Hicimos una serie hemos hecho una serie de mediciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con propiedades físicas del suelo, pero también de las plantas, propiedades químicas, biológicas, y lo que les voy a mostrar fundamentalmente son el resultado de los 2 primeros muestreos, para mostrarles simplemente cómo aumenta la densidad en el contexto de este trabajo. Acá pueden ver cómo cambia la resistencia a la penetración desde la pradera, cuando se rompe el suelo, y durante los efectos de compactación, ¿ya?, para los distintos tratamientos: el tratamiento con menor densidad aparente, el tratamiento con una densidad aparente media, y el tratamiento con la densidad aparente mayor. Y ahí podemos ver que finalmente este alcanzó mayores niveles de resistencia mecánica, lo que se ve graficado también acá. La densidad que nosotros esperábamos alcanzar era esta, y la densidad que alcanzamos en función de la metodología que establecimos fue la que ustedes pueden ver en esta segunda columna. Ahora, ¿cómo eso se reflejó en otros parámetros que dependen del ordenamiento de las partículas y agregados del suelo? Lo pueden ver en este gráfico, en donde este incremento de la densidad significó una reducción de la capacidad de aire y un incremento de la capacidad de soporte. Estos son mapas de variación espacial, por un lado de la resistencia a la penetración, por otro lado el contenido
volumétrico de agua. Aquí se puede apreciar que en la medida que aumenta la densidad aparente en esta dirección, aumentó también la resistencia a la penetración. Y por otro lado pueden ver acá que en la medida que aumentó la densidad aparente, curiosamente aumentó el contenido volumétrico de agua. Y eso tiene que ver que cuando yo hago un suelo que es más denso, disminuye su conductividad hidráulica, por lo tanto aumenta su capacidad de retención. Y el efecto sobre la conductividad de aire lo pueden ver acá. Aumenta la densidad aparente, perdón, en los distintos tratamientos y disminuye la conductividad de aire, incluso llegando a niveles que son bastante restrictivos. Acá pueden ver también nuevamente un perfil de resistencia a la penetración para los distintos tratamientos, más oscuro el tratamiento con mayor densidad. De aquí ustedes pueden ver que la pendiente es mucho mayor en los primeros centímetros del suelo, lo que está reflejando la formación de una estructura de tipo laminar en los primeros centímetros del suelo, producto de estos ciclos o eventos de compresión, dado que este rodillo compactador se pasó hasta 10-11 veces. Ahora, para ver el efecto de la compresión de esta, o de la resistencia mecánica de estas láminas, en la Universidad de Kassel, con un micro penetrómetro, hicimos un ensayo de resistencia mecánica. Aquí ustedes pueden ver todos los valores y en negrito los valores promedios. Y aquí uno puede ver que en la medida que aumenta la densidad, aumenta la resistencia a la penetración. Y este punto de aquí muestra el punto en donde el penetrómetro, que simula en este contexto una raíz, rompió esta lámina y fue capaz de atravesarla para explorar el volumen del suelo. Ahora, en cuanto a lo que es la dinámica del agua, lo que hemos ido analizando, bueno, esto es trabajo en desarrollo, porque la idea es relacionarlo también con la dinámica de crecimiento de la pradera, que cuando aumenta la densidad del suelo, también aumenta su capacidad de retención. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de agua que eventualmente podrían aprovechar las plantas, y que es una situación muy particular de los suelos volcánicos, dada su extremadamente baja densidad aparente. Dicho eso, voy a pasar un poquitín a la integración de los resultados en términos de definir ciertos parámetros de calidad física del suelo. De aquí pueden ver gráficas en paralelo de suelos que perdieron la estructura y suelos que conservan la estructura. Y aquí uno puede ver claramente que un incremento en la densidad aparente significa una reducción del volumen de macroporo. Sin embargo, uno puede apreciar que suelos que conservan la estructura, aun cuando pueden presentar densidades aparentes equivalentes, tienen un mayor volumen de macroporo. Y esto que está aquí marcado en rojo se refiere a un sector que es constantemente transitado por las ovejas. Por lo tanto, corresponde a ciclos diarios de compactación de probablemente los últimos 10-15 años, en donde ustedes pueden ver que tiene valores extremadamente altos de densidad, pero aún así presenta un alto volumen de macroporo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es que esta estructura de tipo laminar, producto de la compactación, cuando lo analizamos desde el punto de vista del efecto de la densidad aparente sobre la conductividad de aire, alcanzó claramente los valores más bajos, y valores que, de acuerdo a la literatura, son bastante restrictivos y reflejan problemas serios de compactación. Por lo tanto, un suelo volcánico, cuando alcanza de niveles de densidad aparente y cuando estamos en presencia de un suelo que no tiene estructura, puede presentar problemas derivados de la compactación. Sin embargo, suelos que tienen una densidad aparente alta, pero que conservan la estructura, pueden presentar niveles muy altos de conductividad de aire y que no reflejan necesariamente problemas de compactación. Lo cual también podemos observar acá en relación al efecto de la densidad aparente sobre la capacidad de soporte, y también cómo la conductividad de aire o la reducción de la conductividad de aire significa también que es un suelo más estable mecánicamente. Dicho eso, algunas consideraciones finales. Primero, el incremento de la densidad aparente dentro del rango claramente de los suelos volcánicos aumenta la resistencia mecánica, reduce la capacidad de aire
y de conductividad de aire hasta llegar a niveles críticos propios de suelos que podemos definir como compactados. Los ciclos de compresión dinámicos, como por ejemplo el pisoteo animal, con niveles de carga incluso menores que la capacidad de soporte del suelo, pueden provocar un incremento de la densidad aparente. Por otro lado, la estructuración del suelo juega un rol relevante en el funcionamiento de los poros, tal que, para valores altos de densidad aparente, permite contar con un sistema poroso continuo que facilita el flujo convectivo de aire, pero también podría ser el transporte de agua. Y finalmente, la conservación de la estructura del suelo juega un rol importante en la accesibilidad de agua para las plantas, por lo tanto, un rol muy relevante en cuanto a la función que cumple el suelo como almacén de agua. Si bien es cierto, este trabajo lo presenté yo, aquí hay muchas personas involucradas y ahí hay un listado de todos quienes han participado colocando un granito de arena en todos estos estudios que hemos realizado. Así que muchas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Werner. Queda abierto a las preguntas o si las quieran hacer por chat para ir regulando las preguntas o levantan la mano por la vía interna y si no por el chat. ¿Sí? Cristian, te veo. Sí, hola, gracias, súper interesante y muchísimo trabajo. Se notan, son años de trabajo y muchos equipos, que bueno, te felicito. Son más comentarios que otra cosa. Un aspecto de, bueno, creo que deberías, José, incorporar más el término no solamente de densidad, sino de sistema de poros, porque tú lo dijiste y en algún momento lo mostraste que no solamente hay una reducción o un incremento de poros, sino que es la red de poros, si están conectados o no, que influye mucho. Y creo que deberías incorporar más esta noción, porque generalmente justamente se piensa solamente en cantidad de poros y no en red, en sistema dinámico, que sería súper bien. Lo otro, a nivel de suelo desnudo y de pradera, realmente cuando un suelo desnudo, y ahí lo mostraste justamente con estos micro tensiómetros, no, penetrómetro, lo mostraste súper bien. Los primeros milímetros son realmente estratégicos, porque son ellos que condicionan todo lo que pasa por debajo en realidad. Y en particular, bueno, si hay lluvias muy agresivas y todo eso, basta de 1 milímetro y chac, ¿no? El agua no entra. Y eso es una cosa que en los trabajos generalmente no se toma en cuenta. Y especial cuando se habla de erosión y todo eso. Y otro comentario, la cosa, lo mencionaste al inicio, claro que en el caso de comparación al nivel de campo cultivado no importa tanto, pero si se compara entre un bosque y un campo cultivado, ahí sí va a ser la diferencia. Es que no solamente al secarse va a cambiar su porosidad o su agregación, bueno, su porosidad en relación a su agregación, pero eso está relacionado a una transformación de los halófanos. Y entonces los alofanes. Y eso hace que si hace la curva de histeresis no va a volver al mismo punto, porque hay una transformación de estas prearcillas, digamos, y que va a condicionarlo. Y a medida que se va a trabajar estos terrenos, se van a secar más y se va a transformar más los alofanos y el suelo va a ser más frágil y más y más. Y eso es súper importante, entonces, cuando se hace una comparación entre las zonas más altas, digamos, y zona de campo, ¿no? En el caso de campo, que es el mismo, obviamente ya no tiene importancia eso. Nada más será estos comentarios y súper felicidad de Sí, trabajo. en Trabajo. relación a lo último, tal vez simplemente comentar, y bueno, no lo presenté acá porque en el fondo no era el objetivo de la presentación, pero es tan cierto lo que tú dices que una vez hicimos un estudio
de curvas de contracción bajo distintas coberturas del suelo. Teníamos un estudio más o menos largo de la temperatura que alcanzaba el suelo in situ, y llegamos a la conclusión de que podríamos utilizar temperaturas del orden de 30 grados Celsius en laboratorio para hacer esas curvas de contracción. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos una primera curva de contracción hasta 30 grados Celsius y después volvimos a humectar el suelo para determinar si que efectivamente llegaba al nivel original. Y el suelo que más sufrió claramente fue el suelo donde la temperatura del suelo era más baja, que coincidentemente era suelo bajo bosque. Entonces ese es un tema bien particular de los suelos volcánicos y que yo creo que hay que tomar en consideración por las proyecciones del cambio climático, aumento de temperatura, reducción de precipitaciones que puede alterar, como tú bien dices, la estructura de este tipo específico de arcilla de estos suelos. Bueno, y parece que no hice bien la propaganda del IRD porque trabajamos durante décadas, tenemos muchísimo trabajo sobre andosoles en Ecuador, en Chile muy poco, en Ecuador, México, sobre aspecto físico, químico. Y de hecho hay un equipo que lo dejaron planteado allá en Francia, en la Martinica, porque ya casi no hay edafólogos y de hecho en el IRD casi ya nadie trabaja sobre los andósoles, que es un sistema de medición continuo a través de una muestra con un microtensiómetro y con una balanza, y así se mide la baja de peso en relación a la humedad y se toma la tensión de agua dentro de las muestras. Y a nivel de los andósoles, normalmente un suelo, la curva, hay una ruptura en algún momento, ¿no? Y en el caso de los andosoles hay dos, a veces hasta 3 puntos de rupturas que corresponde a los diferentes microagregados, al tamaño de los poros y la formación, contracción de las arcillas y todo eso, que es algo que los otros suelos no tienen, ¿no? Así es. Algún día habría que rescatar este equipo para que lo usen ustedes, porque allá en Francia ya no, nadie lo usa. Bien, Oscar Seguel había levantado la mano de la Universidad de Chile. Oscar, ¿estás por ahí? No sé si se cayó, Oscar. Bueno, mientras Oscar se conecta, el profesor Echevers había hecho una consulta en el chat. Dice, no sé si la quiere hacer en voz alta, profesor Echevers, o la hacemos por el chat. Bueno, si no, dice, José, hicieron medidas del tamaño de poros, ¿con cuál técnica? Estos ciclos de compresión dinámica serían algo similares a los de humedecimiento, a los vertisoles donde el secado y humedecimiento define su comportamiento físico. Y comentaste que están relacionados con los halófanos. ¿Esto cómo se explica? Estaba compartiendo mi pantalla, por eso no la hice personalmente, pero perdón. la pregunta es si hicieron análisis de tamaño de poros, por un lado, y la próxima pregunta se la voy a pasar a la doctora Hidalgo, que era la que la formuló. Sí, la pregunta en relación a los ciclos de secado y humedecimiento, comentaste que estaban relacionados un poco con la parte de los halófanos. Entonces, preguntaba cómo se explicaría el comportamiento de esto de secado y humedecimiento, y si es un poco relacionado con los vertisoles, en los vertisoles tenemos las arcillas esmectitas que tienen partículas de agua, bueno, tienen agua en las cationes de las capas interlaminares, y que eso es lo que define el secado y humedecimiento de estos suelos vertisoles. Entonces preguntaba si en los halófanos sería una cuestión poco similar, por el hecho de que tenemos los halófanos, que tenemos agua, podríamos tener agua en los halófanos, o cómo se explicaría este comportamiento de ciclos dinámicos. Sí, en relación a la primera pregunta, nosotros derivamos la distribución de tamaño de los poros a partir de la curva de retención de agua, no es una medición directa. Ya se basa en la ley de ascenso capilar de agua, pero también con los estudios de tomografía computada que hicimos en Alemania, podemos conocer con exactitud la distribución del tamaño de poros en distintos rangos de tensión.
Y en relación a lo segundo, el tema del alofán y por qué un poco es tan grave el secado de estos suelos, así como lo planteó Cristian, porque el alofán se comporta como un gel. Ya hay un estudio bien interesante de un francés de apellido Boignier, que plantea que cuando estos suelos llegan hasta cierto nivel de temperatura, al comportarse como gel, se chupan, pero al humectarse no vuelven a tener el volumen original. Y eso es un tema que hay que tenerle bastante atención a este tipo de suelo. Daniel está... Profesor Horn. Jose, first of all, and also to Walter, this is a very perfect research what you are doing there, and to be impressed is not enough to say what you do there. It's excellent. Mm-hmm. But because of all these data what you have, how far can you derive from your penetration resistance values? You have a lot of penetration resistance values over depth. Mm-hmm. And if you now compare that with the surcharge, which means the bulk density times depth multiplied with depth, mm-hmm. then there should be a combination between both, and from there you can derive deviator stresses. And this would again help to compare sigma 1 to sigma 3. And this would also define some new relations, I'm sure. Mm-hmm. Yeah, so I completely agree with you. We can use this information in order to explain in different kind of land uses or soil management how the stresses are distributed in soil depth. We have not only measured penetration resistance, but we have also defined the pre-compressions in different soil depths. Yeah. This will be able us to make this kind of interpretations. Hmm. And may I ask another question again? Mm-hmm. If you see in your last slides, you show that the penetration resistance is, let's say, in your term 2019 to 2022, you show that the penetration resistance is nearly identical in 25 centimeter depth, mm-hmm. T0 to T2. Mm-hmm. But below it starts again to increase in T2. What happens there? Is it a complete compaction of the whole block which goes down? Mm-hmm. Yes, in terms of the T2, it's a complete compaction. We also measure the precompression stress until 60 centimeter depth, and there is a very well-defined differences. I mean that the precompression stress increase till 60 centimeter depth in the treatment with the highest bulk density. Mm-hmm. Mm-hmm. But do you see that in the topsoil then the structure is furthermore destroyed because of that intense? So you change the structure properties as well intensely on the other side? Yeah. Okay. Mm-hmm. Perfect. Thanks. Oscar Seguel señala que está con mala señal, así que pregunta en el chat: el tránsito animal es muy parsimonioso, indica, y de seguro hasta que se puede modelar el paso y las cargas dinámicas en función de la densidad animal. Pero ¿qué hay de la maquinaria de cosecha forestal? ¿Han realizado algo al respecto? Ya, buena la pregunta. Bueno, en realidad nosotros no hemos realizado mucho al respecto, pero sí Achim Ellis, uno de varios de los proyectos de investigación que él desarrolló tenía que ver efectivamente con el efecto del tránsito de maquinaria agrícola. Incluso desarrolló algunos proyectos donde también estaba involucrado el profesor Horn en la forestal Mininco, en donde se podía apreciar que la medida que más se transitaba, mayor era la degradación física de distintos parámetros físicos del suelo, que permitía comprender, bueno, por qué finalmente estos suelos se erosionaban. Al aumentar la densidad, disminuir el volumen de macroporos, disminuía la capacidad de infiltrar agua, y como estos suelos usualmente de uso forestal son suelos casi 5, 6 o 7 que tienen una alta pendiente, eso generaba severos problemas de erosión. Daniel también había hecho una pregunta. Sí, Daniel Calderini, profesor, quería hacer una pregunta. Ahí está el micrófono activado.
Hola, muchísimas gracias por la presentación, José. Yo necesitaría compartir pantalla para mostrar una figura, porque si no, no se va a entender bien para todo el auditorio la figura. ¿Es posible eso? Sí, dale. Ok. Primero que nada, disculpen que no haga una pregunta de física de suelo. Yo soy fisiólogo de cultivos y mi pregunta está encaminada a relación suelo-planta, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar esta figura. La desarrollaron French y Schulz, dos australianos de Western Australia, hace muchos años y ha sido muy útil. Solo les voy a considerar algunas cosas. O sea, esto es el rendimiento del cultivo de trigo en campos de productores, en terrenos de producción, en función del uso del agua. Es un balance simple de agua. Tuvo muchísimo impacto en Australia porque la principal limitante que tenían en la cabeza los productores y muchos investigadores era que le faltaba agua para producir. Y ustedes pueden ver que hay muchos puntos, muchos rendimientos que están por debajo. Ellos trazaron una línea de borde, ¿sí?, de los máximos rendimientos para cada nivel de agua. Y ustedes pueden ver que hay muchos que están en niveles de agua importantes y muy por debajo del rendimiento. Eso se debe a múltiples causas, no voy a entrar en detalle de eso, pero a partir de esto se elaboró una eficiencia de uso del agua, y esto se ha hecho también en otros cultivos, ¿sí? Hay estudios más recientes en soya hechos en Estados Unidos. El punto de la pregunta es, con este tipo de análisis se entiende que todo esto es agua consumida, o sea, agua transpirada por el cultivo, y esta parte, estos 110 milímetros, lo asumimos como agua evaporada del suelo, ¿sí? Esto también lo ha hecho María Otegui con maíz en riego y secano. Por favor, no piensen que todo el riego de maíz se va como agua. Acá hay una diferencia de 100 milímetros entre secano y riego. No piensen que esto es extrapolable a cualquier situación, que toda el agua de riego aporta muy poquito a la producción de biomasa. Por favor, dejen eso de lado. Mi pregunta es, esto funciona bastante bien y hemos asumido que esto es agua evaporada, ¿sí? Acá no es tiempo, cuidado con esto, no es tiempo en el ciclo de cultivo. Pero lo quiero hacer a las condiciones de los suelos de nuestra zona del sur de Chile y los niveles de precipitación. Mi pregunta es, José, este supuesto de que es evaporado de la superficie del suelo es un poco débil, funciona en muchos lugares del mundo, pero en nuestras condiciones, seguramente que si hacemos algo así, hay una parte importante, pero se va del sistema, lo pierden las plantas, pero el especialista en retención de agua y demás eres tú. Entonces, por eso te pido, no pido valores, si me puedes decir, ¿podemos seguir utilizando el concepto que esto es agua evaporada? Si estos fueran los datos de Valdivia, ¿sí? ¿Podemos usar esto o esto que se escapa del sistema y no es utilizado por el cultivo, se está escapando por otro lado? Por supuesto que hay escorrentía, muchas cosas, pero asumimos que en este análisis asumimos que lo principal de estos 110 milímetros es evaporado del suelo. ¿Cómo funciona esa idea en el sur de Chile? Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que no es necesario ya. Primero, súper interesante la pregunta, Daniel, y estoy rellenando para pensar la respuesta. Yo creo que evidentemente que en sistemas de cultivo... La tendría que haber hecho antes de que se haga el seminario. La arreglábamos antes.
No, claro, o sea, en sistemas de cultivo en donde hay labranza, claramente, y toda vez que no se logra un 100% de cobertura vegetal, la evaporación va a tener un rol, ¿ya? Pero la evaporación también es responsable del movimiento de agua de los primeros milímetros del suelo. Ahora, yo creo que no necesariamente se va a llegar a una relación tal como se determinó en Australia, porque también un componente importante del agua de las precipitaciones y que no es aprovechada por las plantas, aparte de la evaporación, es la percolación profunda, ¿ya? Y eso es, en este caso particular, muy determinante dadas las condiciones de precipitación en nuestra región. Hay un estudio que no me acuerdo en qué año tiene que haber sido, del profesor Anton Huber, que determinó de que de los 2000 milímetros en promedio que caen, cerca de la mitad se pierde la napa subterránea, ¿ya? Tomando esa base en un trabajo que hicimos con Jenny Huertas, que está acá, con José Luis Arumí, Jaime Cuevas, en otro experimento, en la misma estación experimental, llegamos a determinar que la zona no saturada del suelo, estamos hablando de 50 centímetros de profundidad, tiene una interacción bien directa con la profundidad de la napa freática que llega en ese sector a más de 10 metros. ¿Qué significa eso? Que hay un continuo de interconexión entre ambas zonas. Entonces, eso en cierta medida yo creo que valida o más que validar, es consistente con lo que planteaba Anton Huber por los años 80. Y creo que sería un elemento de análisis interesante a incluir en esa gráfica para poder determinar en cierta medida, bueno, están saliendo agua del sistema, parte importante, por cierto, es a través de la transpiración de las plantas, lo cual determina el rendimiento, como tú señalas, parte importante se evapora, pero el tercer componente tiene que ver un poco con lo otro. Muchas gracias, José, y te voy a pedir los papers después, y podemos conversarlo porque creo que podríamos hacer algo sobre eso. Gracias a todos. Gracias, Dani. Si alguien tiene más consultas, por favor levante la mano o por el chat, que no los veo a todos a la vez. Entonces, si pueden levantar la mano electrónica. Felipe. Sí, bueno, gracias José, gracias Susi por la palabra. José, bueno, en Agrosur hay un paper del profesor Jarque con el profesor Eli del año 2000 más o menos, que habla del rol de la física de suelo en la agronomía, en la agricultura en general. De alguna forma también han habido cambios en la física de suelo, en los parámetros que se miden. En algún momento hubo mucho énfasis en la parte mecánica, precompresión, resistencia al corte. Ahora cuando tú llegaste también se comenzó a trabajar el tema hidráulico desde otra perspectiva. Entonces mi pregunta va un poco, ¿cómo tú crees que se va a desarrollar la física de suelo en el sur de Chile en función de lo que tú has hecho en los próximos años? ¿Qué es lo que tú crees que se viene? ¿Volvemos hacia la mecánica? ¿Integramos la mecánica con lo hidráulico? ¿Seguimos en lo hidráulico profundizando? ¿Qué es lo que crees tú o cómo tú crees que esto va a comenzar a desarrollarse o se va a continuar desarrollando? ¿De qué forma? Buena pregunta, y parte de la respuesta también depende de usted, profesor Zúñiga. Claramente, bueno, uno en la medida que va creciendo académicamente se va planteando nuevas preguntas y también las cosas de contexto van variando en el tiempo. O sea, hoy ya tenemos el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la economía circular, el tema del uso eficiente de los recursos. Y lo que estamos empezando a hacer, un poco ahí les mostré un poco con las gráficas, es integrar un poco lo que nosotros conocemos, lo que hemos aprendido en términos de dinámica de agua, pero también el crecimiento, en este caso de praderas, pero puede ser extrapolado a cultivos, a una serie de cosas que nos permita, a partir de una buena comprensión, diseñar sistemas que sean mucho más eficientes. Eso por un lado, como línea de investigación desde el punto de vista de la integración. Ahora, otro tema que es muy relevante, creo yo, tiene que ver con las potenciales consecuencias del cambio climático y cómo nos adaptamos a ello, ¿ya? El tema de la contracción de estos suelos es un tema que no es menor, o sea, lo que planteaba Cristian de los estudios que hicieron en el RIE
es una tremenda fuente de información para ver un poco cuáles son las consecuencias de eso sobre suelos que tienen, por un lado, excelentes propiedades físicas, pero que por otro lado son extremadamente frágiles a los eventos de secado, y que no hay que perderlo de vista, no tan solo por la deformación irreversible de los suelos, sino que, así como lo mostró el profesor Ellis y también el profesor Bachmann de Hannover, en todos los trabajos que ha hecho, que cuando estos suelos se secan, la aumentación es bastante lenta por la hidrofobia o repelencia al agua que los suelos tienen. Esa última temática yo en general no la he abordado mucho, porque me he interesado por otras cosas, pero yo creo que van muy de la mano y son muy interesantes de abordar en términos de los cambios que se nos vienen en el corto y en el mediano plazo. Eso. Gracias, José, por la respuesta. Gracias, Felipe. Cristian, después el profesor Echevers. Sí, yo creo que para el futuro próximo un aspecto que sería súper interesante de estudiar es la relación entre físico, para terminar hablarlo así de manera general, el biológico y lo físico, ¿no? Las interacciones entre microorganismos, raíces y agregados, secamiento y todo eso. En particular en la perspectiva de producción agrícola, que creo que en el caso de los andosoles también tenemos mucho que aprender. Bueno, creo que casi no hay nada, muy pocas cosas, y en el marco del cambio climático de suelos que se van a resecar más y más, también eso es otra cosa que hay que tener un buen enfoque. Y bueno, si tomamos ahora, por ejemplo, aquí en Chillán, entonces, o sea, 400 kilómetros más al norte de donde está la mayoría de José, Susana, Ingrid, en la cordillera los suelos están secos y son bosques nativos y están secos y muy en profundidad, que cosas que no ocurría antes. Entonces hay cosas nuevas que están ocurriendo y que vale también la pena de estudiar, porque el resecamiento lo trabajamos más que todo a nivel superficial, pensando al cultivo, el horizonte superficial, qué pasa cuando pasa un arado y cosas así, o discos, que es una realidad, pero ahora tenemos que ver qué está pasando más en profundidad, especialmente cuando pensamos que, por ejemplo, el nivel de Santiago, hay árboles nativos, como el tillay, para los que saben, que después de 10 años de una sequía que hay en Santiago, en vez de llover 300 milímetros, llueve apenas 100 milímetros, hasta los árboles, estos árboles que son súper resistentes, se están muriendo. Entonces es un impacto tremendo. Y eso, pues también para la gestión forestal, es importante saber qué está pasando y no pensar que los andosoles se van a quedar así tranquilitos. Los cambios son drásticos y muy, muy rápidos, que siempre estamos pensando al respecto de siglos. Cuando pensamos en los cambios de suelos, pues en este caso, ¿no? Son décadas apenas. Eso sería como ideas para seguir las líneas de investigación. Sí, tal vez comentar que, bueno, nosotros el tema del efecto de las raíces en la absorción de agua en profundidad y también en la estructuración del suelo bajo distintos regímenes de irrigación, ya lo empezamos a abordar con la tesis de Constanza Descasi, estamos hablando de una tesis de doctorado. Ahora, actualmente los proyectos que yo le mostré, particularmente los últimos dos, lo estamos haciendo en condiciones de campo, con la instalación de rizotubos para ver un poco la dinámica de las raíces, y ahí yo coincido con Cristian que avanzar en esa línea de investigación es un tema que también es súper interesante de abordar, también en el marco de la eficiencia de uso de los recursos. Gracias, Cristian. Profesor Echevers. Yo no quiero hacer una pregunta técnica, sino que siendo esta la última reunión
quisiera tomarme la palabra a nombre de todos los que hemos tenido la oportunidad de asistir regularmente a ella y agradecerle a José, a todo su equipo y a la Universidad Austral de Valdivia por haber organizado este ciclo de conferencias que ha sido tremendamente instructivo. Entonces yo los invito a que agradezcamos con un aplauso simbólico a que todo el esfuerzo que ustedes han hecho porque ha sido tremendamente productivo. Muchas gracias, José, muchas gracias a todo tu equipo y muchas gracias a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Echers, por ello. En todo caso, Pero no hemos terminado. vamos a seguir, así que no se preocupen. So it's your turn to proceed with such an excellent ciclo. I think that was very impressive what you did. What you did all, and I have to say I have learned a lot. At least I have seen also a lot, and so I'm very impressed about that. This should be done all over the world. What you do in Latin America. This is really, Laura. This is something what should be pushed all over the world. I think that would be perfect. But okay, so sorry. Many thanks for all what I was allowed to see and to hear. Thank you, Professor. ¿Sí? No hemos hecho todavía un balance de todas las presentaciones, pero sí estamos seguros de que queremos seguir una segunda tanda de estos trabajos de presentación y todo. La idea también de estas presentaciones era que se hagan lazos entre investigadores y que se pudiera hacer trabajos de investigaciones conjuntos, ¿no? Porque muchos no necesariamente nos conocemos ahora con el fin de los congresos y todo eso para el COVID y que va a seguir. Es mayor razón para que estas reuniones tengan este objetivo de poder reunirse y poder trabajar. Ahí no sé si realmente todo lo que se presentó fue el inicio de una colaboración entre equipos. Eso es parte del balance que tenemos que hacer. Creo que no mucho, desgraciadamente, pero sí realmente es un deseo nuestro que se haga. Y bueno, y vamos a seguir después de las vacaciones chilenas o del hemisferio sur, por lo menos. Nuevo círculo y bueno, y hacer un balance y todo. Pero bueno, José, tal vez deberías dar la palabra para cerrar el círculo y sacar una foto juntos, ¿verdad? Antes. Sí, en lo posible, los que puedan prender su cámara, sería bueno para tener una foto y unas palabras de cierre de José, que es el director del proyecto Redes. ¿Primero la foto? ¿Primero la foto? Ok. Perfecto. Ok. Ya. Antes de que José hable finalmente, yo quisiera igualmente felicitar al equipo de trabajo de la Universidad de Valdivia, pero también a todos los participantes, pues desde todas las regiones de Latinoamérica y muchas gracias, doctor Horn, por acompañarnos durante todas estas sesiones. Realmente yo creo que esta es una gran oportunidad de darnos cuenta todo el trabajo que nosotros podemos hacer en línea durante, pues, no solamente la pandemia, sino de manera continua y la gran cantidad de trabajos de distintos tipos que podríamos abordar para constituir incluso redes diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues mis felicitaciones. Un gusto haber participado con ustedes aprendiendo de física de suelos y bueno, yo espero que pronto podamos tener otro tipo de interacciones por estas vías de forma más continua a lo largo del año. Muchas gracias, José, por haberlo organizado. Muchas gracias a todos por haberme invitado. Muchas gracias. A ver,
primero yo estoy muy contento de que ustedes estén contentos de que todo esto haya salido bien y de acuerdo a las expectativas. Nosotros estamos en ese contexto muy felices de toda la audiencia que tuvimos durante este ciclo de charlas, en promedio más de 60 asistentes, como 1200 finalmente en todo este ciclo, y eso habla bastante bien del trabajo que hicimos y de la organización. Ahora, toda esta historia partió porque en el fondo teníamos un proyecto Redes, teníamos que ir a Ecuador y primero la explosión social en Chile y en segundo término la pandemia no nos permitió hacer lo que nosotros nos habíamos planteado originalmente. Y ahí en las reuniones que teníamos como grupo a la Ingrid se le ocurrió la idea de desarrollar este seminario virtual que nosotros evaluamos de forma muy positiva y la acompañamos en la idea que ella planteó. Y creo que resultó mucho mejor de lo que nosotros nos habíamos imaginado al comienzo. Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido. Todos los temas que presentaron fueron muy interesantes. Y desde ya creo que, bueno, ya estamos pensando en organizar un segundo ciclo para el próximo año. Así que espero que estén todos abiertos a poder presentar sus trabajos con la idea de poder avanzar, cuando el tiempo evidentemente y las condiciones lo permitan, en algún nivel de colaboración más efectivo, ¿ya? Nosotros aún tenemos que ir a Ecuador, no sé cuándo lo vamos a hacer, pero tenemos que cumplir con ese objetivo y desde ya nuevamente muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos y vamos a dar por concluido este ciclo, y no el próximo año, José, este año, pero empezando el año académico. Sí. Bien. Para nosotros. Sí. Bien, muchas gracias a todos por la asistencia y nos estamos viendo en el próximo ciclo. Nos vemos en el próximo ciclo. Un abrazo para todos.